la droga y la mística, o lo que es conocido como la droga mística. Y aquí finalizaremos la ponencia acerca de los 4 episodios que iba a dar acerca de este tema, que se necesitarían horas y horas y páginas y sesiones para culminarlo. Por lo tanto, hablaremos de 2 cosas dentro de ella. La una es que realmente existe una enfermedad que produce todo hábito, sea bueno o sea malo, cuando es repetitivo, y que cuando ya se convierte en enfermedad es cuando se llama adicción. Y la adicción no es solamente el consumir una sustancia psicoactiva como alcohol, que es lo que significa droga. Droga, toda sustancia psicoactiva que tiene el poder de transformar las emociones del hombre, y al transformar las emociones del hombre le crea desajustes mentales y psicosomáticos, o físicos, o somáticos y psíquicos. Por lo tanto, va transformando lenta y pausadamente al ser humano, y cuando produce la adicción, entonces ya estamos ante una enfermedad que es irreversible y progresiva. Irreversible y progresiva, pero que se puede detener solamente. Esa es la única cura que hasta el momento se conoce, que se puede detener, y por eso se van a los grupos de apoyo, por eso se hablan con las personas que saben, y que para salir de eso hay que tener una actitud positiva, una actitud y un deseo inmenso de querer salir, porque de lo contrario no valen Biblias, ni evangelios, ni ninguna cosa. Porque nosotros sabemos que existe una droga, que es la droga del místico, la droga mística o la droga religiosa. Y le voy a explicar cómo es esto. Resulta que en la antigüedad los areópagos, en la antigüedad los oráculos, en la antigüedad el lugar santísimo, donde solamente entraba un solo hombre llamado sacerdote, y de ahí salía y le decía a todo mundo que Dios le dijo, y todo mundo lo creía. Y ese lugar santísimo lo colocó cuando se hizo el templo de Salomón. Se dividió en 3. Eran unas toldas grandes que dividían el tabernáculo en atrio, donde se sentaba la gente, el fiel, el lugar santo donde oficiaba el sacerdote, y el lugar santísimo donde no entraba nadie sino el sacerdote una vez al año. Y de ahí salía diciendo lo que Dios le decía para el pueblo. Eso en otra época fue oráculo. Y prácticamente donde se encendió el famoso arbusto que aparece en la Biblia, el arbusto que se incendió, que se llamó o se llama la ardiente, se llamó el arbusto sagrado que ardía, o la zarza ardiente. Y precisamente eso fue ahí cerca donde nace la marihuana. En los años de vagación de Moisés, en aquella antigua tierra de Palestina, ahí un poquito abajito del Jordán, ahí existió Madián. Madián vendría siendo hoy, como a toda esa gente se le llama turco, los que vienen de Sión, los que vienen de Tiro, los que vienen de Jopé, toda esa gente de allá de Asia Menor, casi a todos le dicen turco, pero turco es una cuestión, y existe también Turquía y Damasco y todas esas cuestiones, pero también existe Arabia Saudita, y en Arabia Saudita era posiblemente donde quedaba la antigua ciudad donde Moisés escribió el libro de Job. Y ahí, en esas tierras santas y sagradas, que hoy tienen Islam, y hoy tienen lo que se conoce como la raza o la etnia judía, y que dice que fueron apartados por Dios. Entonces,
ese templo o tabernáculo tenía el lugar santísimo y nada más entraba el sacerdote. Y ahí dentro del templo, y luego más adelante con los siglos, y ahora hasta la presente, en esos lugares místicos se incendia o se consume diferentes plantas aromáticas. Plantas aromáticas como el incienso, plantas aromáticas que transforman y son olorosas, y nace entonces la clasificación de las plantas que producen emociones en el hombre. El sacerdote entraba al lugar santísimo y ahí había incienso, había mirra, habían arbustos de olores diferentes. Aquí se espanta el mosquito con el matarratón incendiado y produce bronquitis. Y en ese lugar de esas esencias místicas salía beodo o salía transformado el sacerdote. Entonces decía que Dios le dijo y ellos le comunicaba al pueblo, a la gente que estaba en el atrio. Y así sucedió en la cultura griega y en la cultura egipcia y romana, etcétera. Y que este pueblo, cuando surge con su templo, también se hacen esas diferentes acciones sacerdotales. Así podemos analizar y ver claramente que en Madián se escribe el libro de Job, y allá en esas tierras, por allá cerca, ardió la zarza ardiente, que posiblemente hay un 70, 80, 90 y pico por ciento de que pudo ser un arbusto seco de marihuana, y que eso podría interpretarse como un oráculo o un momento de un lugar santísimo, detrás del cual dice Moisés que escuchó voces. Pero hay enfermedades que nos hacen distorsionar los colores, que nos hacen distorsionar los sonidos, las brisas, etcétera. Y que precisamente al incendiarse, ese humo pudo transformar a Moisés. Y entonces él allá escribe, y por eso no puede ser verdad la conversación entre Satanás, el diablo, y Dios acerca de Job, porque no existía Job. Job había muerto ya cientos y cientos de años antes de que Moisés escribiera sobre él. Entonces ya vemos que, en cambio, cuando hablaba Mahoma, inmediatamente se escribía sobre hojas, sobre el suelo, con agujas sobre las hojas gigantescas, con tizas en el suelo, con plumeros en todas partes. No se dejaba escapar una sola palabra de Mahoma, y Mahoma viene de un Dios todopoderoso que tiene que ver con la presencia del Islam en sus combates asiáticos contra Europa y contra la famosa cruzada en diferentes épocas de la historia, que después ya hablaremos de eso en otra cuestión para no distorsionarnos en cuanto a la cuestión de única y exclusivamente droga. Entonces hablamos de la droga mística. La droga mística, como ya le dije, se ve dentro del mismo sacerdocio. E incluso la misma música forma parte de una adicción, o sea, de una enfermedad. Y es adictiva la música. Y por eso es que nos contagiamos y se pasa de una a otra. Y la misma música y las plantas y el alimento y el sexo son en algunas personas adictivos. En algunos cuerpos se vuelven adictos a la comida, adictos al sexo, adictos a esto y adictos a lo otro, adictos al juego, cuestiones lúdicas. Y así los sacerdotes se adictaron y se volvieron adictos al vino. Eso lo vemos todos los días cuando alzan la famosa copa, el sagrado grial, que dicen que es la sangre de Cristo, pero ese es vino que lo hacen en España, y incluso algunos son casilleros del diablo. Y al sacerdote le gusta, entre más añejos, y son cateadores. Hacen 50 misas, 50 tragos detrás de la sangre de Cristo, pero es vino. Y algunos son casilleros del diablo.
y así, de uvas fermentadas en España, en los grandes viñales. Y en la antigüedad todo eso sucedió y sucedía en el tabernáculo y en el templo de Salomón, en el lugar santísimo, donde solamente entraba una vez al año un sacerdote que estuviera incolume. Y entonces venía diciendo, Dios no dijo esto y esto y esto, y todo el mundo creía. Si Dios en ese momento dijo, ustedes tienen que mocharse la cabeza, se mochaban la cabeza porque lo decía el sacerdote. Y porque Dios le había dicho, pero la gente no veía a ningún Dios. Por eso fue cuando apareció Epifanio Antioquio, que pateó todo lo que había en el templo de Salomón, las cosas sagradas y todo. Él llegó al lugar santísimo y yo digo, aquí no hay ningún Dios, aquí no se ve nada. Y entonces fue el famoso episodio cuando les hizo tomar sangre de cerdo a los judíos y se pasaron a cuchillo a muchos. Y entonces esas guerras antiguas se mantienen y se mantiene Dios en el medio, pero también se mantiene la droga mística. Vamos a ver qué es esto de la droga mística para poder entrar al Islam. Resulta y pasa que una vez en que aparece sobre la tierra la droga del místico. Y la droga del místico tiene algo muy atractivo, porque son exploraciones vibratorias y adivinatorias. Por eso que usted ve que andan diciendo y adivinando que el mundo se va a acabar en tal año. Ahí una vez dijeron que en 1999, lo dijeron algunas sectas religiosas, y el mundo está aquí todavía. Que en la época cuando se cumplan los no sé qué de los mayas, y aquí estamos todavía. Y así especulan los místicos, embeodos y embuidos, los unos de vino, que muchas veces casillero del diablo de España traído, y otros con sus cuestiones y adivinanzas, prácticamente se puede decir. Y ahí donde falla bastante las ponencias bíblicas y no se le ve acierto al Nuevo Testamento. En cambio, el Islam sí lo encuentra en Mahoma, porque fue real y todo lo que hablaba se escribía. Mientras que el evangelio era lo contrario. Después de 60, 70 años de muerto su líder, o muerto Jesús, es que empiezan a escribir 33, 40, 50, 70, 99 años después, y ya entonces ya la cosa pierde una consistencia ante el Corán. Entonces, ¿qué pasa? Que el místico, cuando entra al lugar santísimo, encuentra incienso, mirra. Y por eso podemos decir que hay exploraciones vibratorias y divinatorias. Que la nueva generación que se droga posee un misticismo religioso, a menudo fetichista. Entre estos nuevos